Hola, de regreso en este nuevo video. Hoy veremos cómo insertar conectores o terminales y en el proceso aprenderemos a crear y editar conductores. Primero vamos a crear un nuevo dibujo dentro de nuestro proyecto. A este le llamaremos dibujo 03. En código de proyecto le pondremos P01, en instalaciones I01 y en ubicación L01. En hoja pondremos 01 y en dibujo 03. Aceptamos los cambios y nos aparece una ventana que nos pregunta si deseamos aplicar los valores por defecto del proyecto a este nuevo dibujo. Le diremos que sí, para mantener la uniformidad de nuestro proyecto. Los terminales son piezas que se usan para unir equipos y conductores, para hacer derivaciones, y nos ayudan a organizar las instalaciones eléctricas de acuerdo a la arquitectura y distribución de las máquinas y equipos en cualquier tipo de edificación. Los terminales más usados son redondos o cuadrados y pueden ser de cualquier otra forma geométrica. Depende del fabricante de los equipos o de los accesorios que el instalador use. Dentro de ellos pueden haber 2 o más puntos de conexión o pines. AutoCAD Electrical tiene los bloques para diseñar cualquier tipo de estos conectores o terminales. En la pestaña Esquemas, en el panel para insertar componentes, se tiene un grupo de funciones para insertar estos conectores. Se encuentran en la esquina superior derecha de este panel. Si abrimos este grupo, tenemos 3 funciones. La primera es para insertar cualquier tipo de conector. La segunda, para insertarlo desde una lista donde ya los tenemos definido. Y la tercera es para insertar conexiones y derivaciones. Para este video vamos a crear un circuito de 3 terminales o conectores. Uno a la izquierda de 4 pines, otro a la derecha de 10 pines y un tercero en la parte inferior de 6 pines. Primero vamos a activar la malla o grilla de la pantalla gráfica, usando la función del menú inferior junto a la barra de estado. Ahora activamos la función para insertar un conector. Nos aparece una ventana para configurarlo antes de insertarlo y a un costado una imagen de cómo se mostrará este conector en nuestro dibujo. Para este primer terminal se tiene 4 pines. En cantidad de pines ponemos 4. Activamos la opción para ver más detalles y aquí vamos a configurar la orientación. Este primer conector estará en forma vertical, así que cambiamos de horizontal a vertical. Lo demás está de acuerdo a lo que buscamos, así que hacemos clic en insertar. Nos ubicamos al costado superior izquierdo y hacemos clic. Nos aparece la ventana de edición del componente que por ahora no modificaremos. Hacemos clic en OK y ya tenemos nuestro primer conector. Regresamos al panel y volvemos a activar la misma función, pero esta vez cambiamos el número de pines de 4 a 10. En orientación lo vamos a dejar en vertical, pero en el sentido de los conductores lo cambiaremos a la izquierda, pues a este conector llegarán los conductores. Hacemos clic en insertar y lo ubicamos a la derecha de nuestro dibujo. Como todo está conforme, hacemos clic en OK y ya tenemos nuestro segundo conector. Regresamos al panel y volvemos a activar la misma función, pero esta vez cambiamos el número de pines de 10 a 6. En orientación lo vamos a cambiar de vertical a horizontal, pero en el sentido de los conductores lo cambiaremos hacia arriba, pues a este conector llegarán los conductores de esa forma. Hacemos clic en insertar y lo ubicamos en la parte inferior de nuestro dibujo. Como todo está conforme, hacemos clic en OK y ya tenemos nuestro tercer y último conector. Ahora vamos a ponerle los conductores. Antes desactivamos las grillas de la ventana gráfica del menú inferior. Ahora, como tenemos 2 conectores alineados, vamos a usar una función que permite poner los conductores de forma completa para todos los pines. En el panel de insertar conductores
en la esquina superior izquierda, se tiene un grupo de funciones para insertar conductores. Si la abrimos, podemos ver que hay una que nos permite interconectar componentes o conectores, siempre que estén alineados. La activamos y luego seleccionamos el primer conector, en este caso, el de 4 pines. Me acerco al conector, este se resalta y hago clic. Luego voy al segundo conector. Se resalta, al igual que el anterior, y hago clic. Los conductores se dibujarán conectando todos los pines de forma completa. Ahora voy a poner una derivación en el cuarto conductor. Voy al grupo de funciones de conectores y selecciono la función para insertar un empalme. En la ventana de insertar componentes selecciono el componente y lo inserto en el conductor. Nos aparece la ventana para editar que dejamos como está y hacemos clic en OK. El punto de conexión tiene como código SP1. La parte derecha de este conductor lo vamos a cortar porque este punto servirá para unir el conector X1 con el conector X3. En el panel de editar componentes tenemos la función para cortar conductores. La activamos y hacemos clic sobre ese tramo de conductor. El tramo se eliminará. Ahora vamos a completar nuestra conexión. En el panel de insertar conductores activamos la función para insertar conductores. Nos acercamos al empalme SP1 y una vez que se resalte hacemos clic seleccionando el pin libre. Luego nos acercamos al conector X3 y una vez que se resalta nos acercamos al pin 2 y hacemos clic para que el conductor se conecte en ese punto. La función para crear conductor sigue activa, así que hacemos clic en el borne 5 del conector X3 y luego en el borne 7 del conector X2. Repetimos el proceso para los dos siguientes bornes de ambos conectores. Los demás los dejaremos libres. Hay un detalle más que debemos agregar. Se trata de numerar los conductores. Para ello, vamos al panel de insertar conductores y activamos la función para numerarlos. Una ventana aparece. Aquí podemos cambiar el número de inicio y el formato de la numeración. Vamos a ponerle como inicio 200. Lo demás lo dejaremos como está. Como deseamos numerar solo los conductores de este dibujo, hacemos clic en el botón que nos permite hacer esto y que se encuentra en la esquina inferior derecha de esta ventana. Como puede apreciar, todos los conductores se han numerado de acuerdo a nuestra elección. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale clic a la manito arriba. Si consideras que puede ser de utilidad para tus amigos o familiares, compártelo. Te lo van a agradecer, al igual que yo. Si lo crees necesario, déjame un comentario. Y si todo lo que puedas aprender de este canal lo valoras, suscríbete y seguiré compartiendo más conocimientos contigo. Hasta el próximo video.